Está con nosotros Leandro González, actual concejal de la ciudad de Santa Fe, aspira a renovar su banca en las próximas elecciones, acompañando a Emilio Jatón en la lista del Frente Progresista Cívico y Social. Bienvenido, Leandro. ¿Qué tal, Juan y Héctor? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá andamos. Bueno, actual concejal del Frente Progresista, te mantuviste en esa línea, digo, a pesar de que algunos de tus colegas decidieron correrse o participar por Cambiemos, ustedes decidieron quedarse en el Frente Progresista. Sí, en una decisión que no fue fácil, pero que bueno, teniendo en cuenta también desde el momento en que cerraba la conformación de frentes y después de evaluar también la situación política en la cual quedaba la nueva configuración en la ciudad, tomamos la decisión como equipo, como grupo, de mantenernos en el espacio donde nos sentimos identificados, donde venimos laburando hace mucho tiempo, donde éramos todos parte de un gran equipo, pero bueno, un sector del radicalismo de la ciudad tomó la decisión de armar Cambiemos. No era lo que por lo menos no se había dialogado, no estaba en las especulaciones previas, y nosotros realmente nos sentimos parte, identificados con el frente, con la forma de encarar la gestión del Estado, de entender lo público, de mirar los problemas de la ciudad o de la propia sociedad. Bueno, nos sentimos mucho más identificados ahí, por eso tomamos la decisión que tomamos de ser parte del esquema del Frente Progresista, más allá de la construcción momentánea, que es una lista para un proceso electoral, pero que tiene que ver más con cuestiones que ya veníamos laburando desde mucho tiempo atrás, pero que también se consolidan de cara al futuro. Decías, no fueron consultados, digamos, una decisión que tomó en este caso José Corral y Carlos Pereira. Sí, no fuimos consultados, por lo menos en tiempo y forma. Uno sabe que este tipo de decisiones por lo menos hay que masticarlas, pensarlas, evaluarlas. No fuimos consultados y obviamente que después uno está también con la propia peso de las decisiones políticas, que hay momentos donde se bifurcan los caminos y hay que definir, hay que decidir, y bueno, nosotros lo hicimos convencidos que era el lugar donde debíamos y donde queríamos estar. Esto no quiere decir que tengamos la verdad absoluta de las cosas, ni que unos sean buenos, otros sean malos, sino que son decisiones políticas. Ratificamos la pertenencia al Frente Progresista y estamos comenzando todo el proceso electoral con muchas expectativas, con una lista que creo que marca la esencia del Frente Progresista, que tiene una pluralidad, que tiene una personalidad, un dirigente como Emilio Jatón en la cabeza, y que después somos muchos militantes, dirigentes políticos de distintos sectores, del radicalismo, del socialismo, del partido de la Coalición Cívica ARI, del PDP, del PARES, que configura esa heterogeneidad que es el Frente, que tiene ideas creo que muy concretas respecto a la gestión de lo público, y que se va a poner a consideración en la próxima semana para que los vecinos definan cuál es lo que consideran que es mejor para el futuro de la ciudad. ¿Lo consideras una opción ideológica? Porque tampoco el espacio de ustedes tenía disidencias con el sector, con el oficialismo corralista, digamos. De hecho, acompañaron los proyectos, el grueso de los proyectos, se los aprobaron, no había fricciones, había un discurso más o menos parecido. ¿Es una vuelta de página esto, que tiene que ver más con lo ideológico que con la gestión? Son creo que son las dos cosas. Creo que sí, es parte de una definición ideológica, y por qué no negarlo, si bien hoy en política no se discuten tanto miradas ideológicas, sino que todo más pasa por la gestión. Bueno, nosotros estamos en un grupo que estamos acostumbrados a discutir política y a discutir qué es lo que queremos. Y en base a esa situación, que es algo histórico, cuando se dio esta bifurcación de camino, que muchos la pensaban para el 2019 y no ahora para el 2017, bueno, aceleró los tiempos para tener que tomar decisiones. No vamos a dejar de pensar que algunas cosas que inclusive planteamos nosotros que se hicieron en la ciudad están bien. Los jardines municipales lo propusimos previo, ya en el año 98, 2000, con Carlos Iparraguirre, con Luis Simonielo, el tema de los jardines municipales. Después, obviamente, la campaña del 2011 se planteó más fuertemente como una opción para acrecentarla, para mejorarla. Los vecinos acompañaron ese proyecto político y después se pudieron ejecutar. Pero creo que todos, y no solamente la gestión municipal actual, sino también quienes somos parte del Frente Progresista, fuimos promotores de muchísimas de las iniciativas que después terminaron efectuándose en muchos barrios de la ciudad. Eso no lo vamos a negar. Ahora se va a discutir también otra instancia,
Entiendo que hay cuestiones que fueron superadoras en los últimos par de años, vinculadas con el Acuerdo Capital, con el Plan Abre, con una marcada ejecución con prioridad en los barrios de la ciudad, que sin dudas, lo dijo ayer el gobernador en la presentación de lista de diputados nacionales, pero que va a continuar y que se va a profundizar en Santa Fe. Y en este caso, creo que estas cuestiones también se van a poder discutir en el marco de la campaña electoral. Pero concretamente, ¿qué es lo que no? Entonces, respecto a lo ideológico está claro, y respecto a lo metodológico y de gestión, con que ya no era posible congeniar. Cuestiones de gestión, obviamente que quizá hay prioridades que podrían discutirse, que podrían verse, respecto a algún tipo de inversión que se puede mejorar. Es mucha la inversión, y en esto hay que reconocerlo, se esté donde esté, hay mucha inversión en obra pública en la ciudad de Santa Fe, hay mucha inversión en obra pública por parte de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, más de 100 obras, y esto no es un eslogan, sino que son cuestiones concretas que están dando vuelta, y después, bueno, podemos discutir algunas cuestiones más hacia adentro de la gestión respecto al diálogo, a poder discutir proyectos de la ciudad. Eso es algo que permanentemente hemos reclamado y es parte de nuestro ADN. Puede gustar más o menos, pero somos un grupo que discute política y que no vamos a cambiar la forma de construir política. Y eso a veces capaz que no todo el mundo está acostumbrado y no somos del sí fácil, como quien dice, sino que nos gusta discutir los proyectos, por eso promovimos mucha discusión en la ciudad, todo lo que es el proyecto de refuncionalización de Avenida Freire. Estamos trabajando con una idea muy concreta para Barrio El Pozo. Tenemos equipos técnicos que hemos podido conformar que sin duda nos hace discutir la ciudad también desde otro lugar. Y en ese sentido, todo ese laburo lo ponemos también en movimiento. Inclusive en estas jornadas hay muchísimos ámbitos de encuentro para definir algunas propuestas de campaña, de políticas públicas, y hay mucha sincronía entre los equipos de los cuales formamos parte, el socialismo, del PARE, en este momento están reunidos y creo que van a salir propuestas muy buenas que tienen que ver con el futuro de la ciudad. Comentábamos recién hace un rato, después de que se oficializó la lista de la cual formás parte, el intendente Corral a través de Twitter le pegó duro a Jatón. Fue duro, lo llamó mentiroso, y de alguna forma empieza una campaña donde va a haber distintos cruces. Digo, ¿cómo lo sentís vos a esto? Teniendo en cuenta que vos, de alguna forma, eras uno de los representantes de la gestión Corral en el Consejo. Hablo en pasado, no sé si me equivoco o no. Y de alguna manera, la gestión a la cual vos defendiste en el Consejo hoy está atacando tu propia lista. Sí, bueno, hubo una bifurcación de caminos que se dio en la configuración de las listas. Por lo menos de mi parte, y creo que de la mayoría de los radicales, no van a encontrar tampoco... mi perfil no es el del tirabomba serial, ni si está todo mal, digo, porque a eso por ahí nos ha llevado algunos modelos que se instalaron a nivel nacional, de los dos lados, del blanco y negro, de la grieta, bueno, etcétera. No, por lo menos a mí ahí no me van a encontrar. Nos van a encontrar en una campaña donde vamos a generar ejes propositivos y a discutir la ciudad en serio y con proyectos, con programas, realmente con ideas para discutirla con el vecino. Ese va a ser nuestro camino de gestión. Obviamente que no compartimos determinadas cuestiones para deslegitimar, en este caso la cuestión de Emilio, quedó saldada en el día de ayer con el Tribunal Electoral y demás, y parece que la gente está para otra cosa, para discutir realmente sobre los problemas que todavía tiene la ciudad y que hay que resolver. Pensemos cómo vamos a seguir avanzando con la pavimentación de las calles, cómo vemos con las transversales de las pareras, veamos dónde tenemos que poner el eje en el transporte público, sin decir está todo mal, sino decir, bueno, veamos cuáles son las prioridades que todavía tiene la ciudad y trabajemos sobre eso. Ese, por ahí creo que va a ser parte de nuestro eje de campaña. Leandro, hace tiempo venimos hablando que la segunda, que nosotros por lo menos acá en el programa, que la segunda gestión de Corral no tiene por afición responder requerimientos de la oposición de información. Información sobre tren urbano, información sobre el Metrofe, información sobre obra pública, información sobre la vinculación contractual con la empresa que realiza el TC2000. En fin, un sinnúmero de situaciones en el cual se ha informado poco y nada y se han respondido pocos pedidos de informes.
justamente hubo una oportunidad en la que por unanimidad el Consejo acordó fijar y poner un plazo razonable de tiempo para que el Ejecutivo lo haga, responda a esos pedidos de informe. El Ejecutivo lo vetó esta ordenanza, y cuando volvió, ya con la nueva conformación, digamos, esta que estábamos hablando recién, el Consejo esperábamos que tenga un temperamento distinto, y sin embargo acompañó ese veto de José Corral. ¿Por qué sucedió esto? Si además habían votado por unanimidad, hubo un consenso interesante para que Corral, digamos, acceda a este plazo razonable de respuesta, el municipio en realidad, y después cuando regresa el veto y que hay una posibilidad de refrendar lo que el cuerpo había hecho, se da marcha atrás, o cosas por el estilo. ¿Qué pasó? Sí, a ver... si querés contarlo personalmente, después lo contás partidariamente. No lo discutimos mucho partidariamente, sino que desde lo personal... hay cuestiones de origen eminentemente técnico respecto a algunas cuestiones que planteó el Ejecutivo que eran atendibles, que eran lógicas, pero más allá de esa cuestión, obviamente que nosotros, por eso lo decía claramente, no nos vamos a convertir, en mi caso puntual, como tiradores de piedra de la gestión. Eso quiero decirlo claramente porque no nos van a encontrar en ese lugar. Ahora, obviamente que, digamos que estábamos a una semana que habían cerrado las listas, todavía con un conjunto de situaciones que habrá que ver con el transcurso de estas semanas, con próximos meses, cómo se reconfigura mismo la fuerza política en el Consejo. Que, a ver, si bien uno puede tener cierta voluntad de que hasta diciembre no haya demasiadas modificaciones en las conformaciones internas del cuerpo, también obviamente que la dinámica política está claro que después de cierre de lista se va modificando. Ese tipo de cuestiones son las que están en evaluación hoy por distintos actores del Consejo y esto lo sabemos tanto del oficialismo como de la oposición. Son marcos de diálogo, discusión, que seguramente en algunos temas podrá encontrar una mayoría o un posicionamiento de 8 claramente, y en otras discusiones quizás no. Perfecto. Saquemos entonces el cierre de listas y la situación antes y la situación después de ese cierre de listas. ¿Cuáles fueron los elementos técnicos entonces que consideraron que había que atender, como dijiste recién, para no refrendar la posición anterior del Consejo para exigirle al intendente una respuesta en un plazo razonable de los pedidos de informes? De hecho, la Guardia de Seguridad Institucional, si vos tenés el dato cuántos son, cómo ingresan, de qué manera, qué antecedentes tienen, te los pedimos ahora para que nos habilite, pero es un dato que es desconocido por la prensa, que sería lo menos importante. En este caso es desconocido por los propios ciudadanos. Sí, había un proyecto inclusive del concejal Basile en ese sentido como para poder avanzar. Son las discusiones que seguramente se van a dar en este tiempo en el Consejo. Había algunas cuestiones vinculadas con los pedidos de informe que tenían que ver con, por ejemplo, si eran 15 días, después el Ejecutivo, en ese marco de 15 días, si quería pedir una extensión del tiempo, tenía que volver a remitir al Consejo Municipal información para que otra vez vuelva. Materialmente era imposible que sea este tipo de situaciones, porque 15 días entre que se comunica es menos de una sesión y media, y el Ejecutivo va a tener que enviar un nuevo mensaje para que el Consejo lo dé ingreso y después deba responder. Pues hay cuestiones que quizás no estaban tan bien elaboradas en un comienzo en el proyecto, que sobre esas cuestiones se planteó el veto del Ejecutivo, pero va a haber seguramente mucha discusión política en el Consejo. Creo que eso está bueno. También habla de la nueva realidad política en la ciudad, donde hay 3 esquemas por lo menos fuertes, diferenciados, que va a ser parte de la discusión electoral, con el Frente Progresista por un lado, Cambiemos, y el justicialismo con un montón también de variables, que creo que es saludable también para la ciudad que se discuta política y que se discutan los proyectos, los modelos de ciudad de cara al futuro, más allá de lo que se hizo en este tiempo, pero de cara al futuro, que muchas veces el vecino ya no mira demasiado el espejo retrovisor, sino que quiere resoluciones a problemas, algunos antiguos y otros más nuevos que tiene la ciudad. Por ahí, bueno, lo que decís del vecino está más atento a la diaria y a que el Consejo o el Ejecutivo le solucione los problemas, digamos, eso es lo que quiere. Sin embargo, en la política, a ver, es innegable que detrás de la lista del Frente Progresista hoy hay un quiebre con el Ejecutivo Municipal y que evidentemente hay un proyecto de ciudad de cara al 2019, que para ser opción electoral tiene que ser distinto. ¿Qué es lo que, independientemente de algunas cuestiones que ya fuiste marcando,
en términos de gestión, digamos, ¿qué es lo que crees de política de gestión que el Frente Progresista tendría un eje distinto, diferente, para encarar una eventual propuesta para la ciudad de Santa Fe en el Ejecutivo? Y yo creo que en cualquier tipo de propuesta de cara al futuro de la ciudad tiene que haber muchísimo más diálogo. Yo creo que hay que consultar a todos los actores de la ciudad, tanto de las organizaciones de la sociedad civil. Hay un bagaje de recursos de vecinos de la ciudad que trabajan algunos solidariamente en organizaciones de orden territorial y otros que trabajan en otro tipo de entidades intermedias que tienen mucha fuerza en la ciudad y sin dejarnos tampoco, entre comillas, hacer lobby, pueden aportar muchísimo en propuestas y en ideas para la ciudad. Creo que esa es una instancia que creo que es central para construir una ciudad donde la mayor cantidad de gente se vea representada por esa propuesta. O sea, perdón, un municipio más cerca de la gente, con diálogo, con más diálogo, no digo que no exista, pero sí con mucho más diálogo y quizás con una idea central en ese diálogo para la elaboración de propuestas. Nosotros lo vamos a intentar ya en este proceso de campaña, si bien no es mucho el tiempo, quizás nos dé con más margen entre la primaria y la general de elaborar propuestas de esa manera, porque entendemos que también es la forma de construcción política que ha caracterizado al Frente Progresista y que la vamos a tratar de llevar adelante ahora. En cuanto a políticas de gestión, uno escucha a la oposición, muchos le remarcan al intendente que esta es una gestión para los bulevares, para el centro, y que los barrios terminan muchas veces aislados o con problemas, de pavimentado, de transporte público, y la gestión municipal termina poniendo énfasis a lo mejor en remodelar bulevar, las luces del puente colgante, o pone el foco de la gestión en el núcleo, por lo menos céntrico, de la ciudad de Santa Fe. Con respecto a esto, ¿cómo crees que el Ejecutivo tiene estas prioridades de gestión y en qué se diferenciarían, por lo menos con el criterio del Frente Progresista? Eso no lo comparto, que la gestión del Frente Progresista sea, porque actualmente sigue siendo el Frente Progresista, o haya sido focalizado solo en los barrios, porque inclusive la mayor cantidad de obras es parte del Acuerdo Capital. Y cuando se hizo el Acuerdo Capital hubo un acuerdo político en ese momento entre el gobernador Lifchitz y el intendente Corral para que, en definitiva, las obras estén priorizadas en determinadas zonas. Por eso hay muchísima obra hídrica dando vuelta, por eso el Plan ABRE está con mucha fuerza en 14 barrios priorizados, por eso hay una gran cantidad de inversión en los clubes de la ciudad. Con el Plan ABRE hay más de 34 clubes que han sido beneficiarios, clubes barriales, de esos que tienen cada uno más de 300, 400 pibes incluidos en el marco de su actividad, que sabemos lo que eso significa. Había una priorización por parte de la provincia, la ciudad también ha hecho un esfuerzo, y bueno, ahora creo que nuestra característica, nuestra propuesta del Frente Progresista va a ser profundizar estos ejes ya tan claramente marcados del Acuerdo Capital. Bueno, ¿te gustaría debatir? Sí, no hay ningún problema, por supuesto. Una vez definidas quiénes van a ser o cuál va a ser la lista del justicialismo, con todos los frentes, ¿te gustaría debatir? Sí, por supuesto, si estamos hablando de políticas públicas para la ciudad, de proyectos políticos, como dirigente no vamos a querer debatir, no hay ningún inconveniente.